Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra institución, el Centro de Alto Rendimiento Docente. Nos complace llegar a esta clase, estimados y estimadas colegas, para poder recuperar una de nuestras clases perdidas, ¿no? Entonces, ya tenemos en sala la presencia de nuestro capacitador, el profesor Elías Nieto, teniendo en cuenta que hoy es nuestra última clase de comprensión lectora. Como siempre, al final vamos a tener un espacio para esas palabras de agradecimiento hacia nuestro capacitador. Por ahora voy a dejar el espacio para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Profesor Elías, buenas noches, bienvenido a nuestra clase de esta noche. Voy a dejar el espacio para que pueda iniciar, por favor. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro módulo de comprensión. Sin más dilaciones, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a trabajar un temita pendiente que teníamos para poder concretar la comprensión de textos argumentativos, ¿de acuerdo? Vamos a compartir la pantallita entonces para poder empezar. A ver. Muy bien. Ya en las últimas sesiones estuvimos trabajando los textos argumentativos, que déjenme recordarles de los textos que nos suelen evaluar en las pruebas de nombramiento, son los que se traducían en interrogantes de mayor dificultad para la mayoría de docentes. Tenemos generalmente en las pruebas textos narrativos, textos expositivos, pero también tenemos textos argumentativos y son justamente este tipo de textos donde se concentra la mayor dificultad del docente. Es por ello que hemos dedicado muchas sesiones a este tipo de textos para tratar de formular, eh, sobre todo, cuestionarios que nos permitan adiestrarnos en comprender bien y sobre todo traducir esa comprensión en respuestas adecuadas. El día de hoy es por eso que vamos a trabajar dentro de este marco tipológico argumentativo los denominados textos contrapuestos. Para poder entender un texto contrapuesto, quiero partir de un ejemplo, ¿de acuerdo? A partir de este ejemplo es que vamos a ir entendiendo qué es una contraposición dentro de un texto argumentativo. Nos concentramos entonces y vamos a leer juntos lo que tenemos a continuación en este nuestro texto modelo, a partir del cual vamos a dialogar para poder conceptualizar qué es una contraposición. Como estás observando, tenemos dos voces, dos interlocutores. Interlocutores porque se entiende que en un marco comunicativo están intercambiando ideas entre ellos. El primero es un general. General entendiéndose dentro del ámbito castrense un rango militar. El otro interlocutor es un sociólogo, ya dentro del ámbito académico, un profesional que se ha formado en la sociología. Sin leer, entendemos que los interlocutores, al margen de sus ideas, no necesariamente van a compartir opiniones. ¿Y por qué entiende eso, profesor? Por su ámbito de profesión. Un general se desenvuelve en ámbitos estratégicos, en ámbitos defensivos, en ámbitos operativos, mientras que un sociólogo, en cambio, se desenvuelve en ámbitos de corte académico, quizá investigaciones de carácter social, ¿no? Pero los ámbitos en los que se desenvuelven nuestros interlocutores son completamente distintos. Entonces, yo de entrada, sin leer el texto,
ya puedo tener una noción de que su punto de vista no va a concordar. De entrada, no he leído nada, pero por saber que va a hablar un general y un sociólogo, ya entro con esa idea en mi cabecita. Y es importante, profesor, que partamos de esa idea. Es clave que tú, al saber quiénes son los interlocutores, ya puedas aplicar deducciones. Y es lo que estamos haciendo. Vamos a leer la intervención del general. El establecimiento de las dictaduras militares en América Latina entre los años 70 y 80 fue beneficioso, porque así se evitó que la región cayese en manos de los guerrilleros comunistas, que pretendían establecer en nuestros países regímenes que habrían amenazado los derechos de las mayorías. Solo hasta acá, solo hasta acá, el general, ¿qué nos está sosteniendo? ¿Qué tesis está manifestando? Nos habla que las dictaduras militares de la década del 70 y 80 del siglo pasado fueron buenas. No solo buenas, sino beneficiosas. Esa es la tesis del general. Yo te enseñé cómo identificar la tesis. Si yo te pidiera el argumento de esa tesis, ¿qué me dirías? Solo hasta lo que hemos leído, ¿ah? ¿Qué me dirías como argumento que el general está defendiendo? La tesis, las dictaduras de los 70 y 80 fueron buenas. Esa es la tesis. Pero ¿cuál es el argumento? A ver, los que estuvieron en los módulos pasados. ¿Qué era el argumento con respecto a la tesis? ¿Quién nos puede recordar en el chat? No sé si sirve abrir el micrófono. ¿Qué era el argumento? A ver, estos temas ya tienen que estar formando parte de tu comprensión general, ¿ah? Ya no vamos a estar recapitulando por enésima vez tesis y argumento porque es de tu dominio absoluto. Profesor, ya me acordé. El argumento es cómo yo sostengo mi tesis. Es cómo lo defiendo. Es la idea que la sostiene. Si yo sostengo que las dictaduras fueron beneficiosas, ¿mediante qué idea defiendo dicha tesis? Fueron beneficiosas porque detuvieron el avance comunista y salvaguardaron los derechos de las mayorías. Ese es mi argumento. Claro, ¿no? Clarísimo. Además, cuando los civiles se muestran incapaces de combatir el desorden político, la democracia debe quedar por un tiempo entre paréntesis. Ah, esta ya es una idea muy discutible. O sea, para este general, que supuestamente dice que la defensa de las mayorías es clave, ahora habla de que un derecho de las mayorías, como la democracia, se puede pausar. Qué conveniente, ¿no? Es cierto que hubo muchas muertes en esa época, pero peor habría sido que llegasen al poder regímenes basados en la revolución armada, el odio y la lucha entre clases. Por algo amplios sectores de la civilidad apoyaron nuestra intervención. O sea, como hubo un apoyo de ciertos sectores, la dictadura estuvo bien, según el general. Además, el general está extrapolando. ¿Qué es eso de extrapolar, profesor? Está señalando que si hubiera pasado tal cosa, la consecuencia hubiera sido X cosa. Es una extrapolación. Porque a ciencia cierta, no sabríamos decir si el general hubiese tenido o no la razón. Porque es una suposición. Así de simple. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Postura del general, tesis del general. Las dictaduras fueron beneficiosas. Argumento del general. Fueron beneficiosas porque detuvieron el avance guerrillero comunista, garantizando el derecho de las mayorías. O sea, como el pueblo no pudo detener solo el avance comunista,
se necesitaba el borceguí, se necesitó la mano dura. Eso es lo que el general dice. Sociólogo, veamos qué dice el otro interlocutor. Me permito recordarle que fueron miles de familias de civiles, militares y subversivos las que fueron afectadas por las desapariciones, el daño físico y psicológico, y las matanzas que los militares han producido en tiempos de las dictaduras. Creo que dichas intervenciones han sido perjudiciales, sobre todo porque han pisoteado los derechos humanos. Tesis del sociólogo. Las dictaduras fueron perjudiciales. Dime, con respecto a la tesis del general, ¿qué tipo de tesis es la del sociólogo? Contraria, opuesta. Ah, ya vas más o menos deduciendo de qué va nuestro tema, ¿no? Muy bien. Argumento del sociólogo, o sea, ¿por qué las dictaduras fueron perjudiciales? Porque, profe, dañaron los derechos humanos básicos, ¿no? Segundo argumento, los militares no son las personas idóneas. Idóneas. No sé qué significa eso. Si tienes dudas de algún término, siempre pregunta. Idóneas. En este contexto, ¿qué significa la palabra idóneas? Ideales, por ejemplo, ¿no? Para dirigir los destinos de una nación. No están formadas para gobernar, ni esa es su función constitucional. Aunque hay gente que apoyó su intervención, naturalmente. Finalmente, creo que una dictadura militar implica más bien una violación de los derechos y socava las prácticas democráticas. Profesor, otra palabra que también me genera dudas. Socava. Socavar, en el contexto puede significar debilitar desde sus cimientos, desde sus bases, las prácticas democráticas. O sea, lo dice así porque institucionalmente, si un gobierno militar llega al poder, las instituciones democráticas prácticamente pierden toda legitimidad porque son gobernadas por la junta, el militar, etcétera, ¿no? Por eso se utiliza el término socava. Muy bien, muy bien. ¿Has entendido el sentido de los textos? Sí, profesor. Porque uno me dice, como tesis, que las dictaduras fueron beneficiosas y como argumento que fueron beneficiosas porque detuvieron el avance guerrillero comunista. Mientras que el otro texto me dice que la dictadura o las dictaduras militares fueron perjudiciales. Y como argumento esgrima, desliza que fueron perjudiciales porque atentaron contra los derechos humanos. Claramente, ¿qué tipo de ideas son? Dímelo al chat. ¿Qué tipo de ideas son estas? Dímelo al chat. ¿Qué tipo de ideas son? ¿Mm? ¿Qué tipo de ideas son? Son ideas contrapuestas. Son ideas contrapuestas. Y es algo que vamos a ver el día de hoy. Profesor, pero nunca cuando me preguntan a mí me dicen qué tipo de texto es. Nunca me preguntan, ¿no? Acompañando la interrogante por si están consultándome sobre tal o cual cosa en particular. Claro, eso sería imposible. Pero por el tipo de pregunta, tú puedes deducir si es o no un texto contrapuesto. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿cuál es el punto de discrepancia? Ah, profesor, discrepancia entonces es un punto en el que no están de acuerdo, efectivamente. O cuando te dicen, ¿cuál es el punto de coincidencia? Ahí sería lo contrario. Ideas en las que más bien están de acuerdo. Ajá. Estos tipos de preguntas son preguntas de textos contrapuestos. ¿De acuerdo? Esas son preguntas de textos contrapuestos.
Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Lo que a ti te interesa es saber cómo analizamos estos textos y es lo que vamos a hacer a continuación. Quiero que prestes atención a lo que hemos leído, pero ahora con otros ojos. ¿Por qué, profesor, con otros ojos? Incluso los colorcitos nos van a ayudar. Mira, primer momento, primera etapa del análisis de un texto contrapuesto. Vamos a identificar el tema, porque en ambos el tema es el mismo, ¿ya? En ambos el tema es el mismo. Vamos a identificarlo. Las dictaduras en América Latina durante la década del 70 y 80. Ese es el tema. Ese es el tema. Y mira que ambos lo han esgrimido casi literalmente. O sea, nos lo han dicho así, expresamente. ¿Ya? Nos lo han dicho expresamente. Primer paso entonces, ¿ya? Primer paso, identificar el tema. No te olvides, en ambos interlocutores, en ambos personajes dialogantes, el tema puede aparecer de manera expresa o podemos deducirlo. Pero el tema es único, porque es un texto. ¿Ya? Listo. Segundo paso. Vamos a analizar cada intervención, o sea, de manera independiente. ¿Qué nos decía el general? Fíjate en los siguientes elementos, ¿ah? Su tesis, que lo identificamos rapidito porque tú ya estás entrenado en este asunto. Tesis del general, las dictaduras fueron beneficiosas al inicio. Ahora, fíjate en ese conector que te lo he pintado de otro colorcito para que te des cuenta. El conector que inserta, inserta el argumento. Primer argumento, ¿por qué fueron beneficiosas las dictaduras? Porque detuvieron el avance de los guerrilleros comunistas. Segundo argumento, las dictaduras eran beneficiosas y necesarias porque los civiles no pudieron combatir el comunismo. Y tercer argumento, si las dictaduras no hubieran existido, hubiera habido más muertes. La extrapolación del general, ¿no? La extrapolación del general. Entonces, fíjate cómo se estructura la primera intervención. Tesis y argumentos. Tesis y argumentos. Profesor, ¿cómo me doy cuenta del paso de una tesis a un argumento? Por un conector explicativo. Lo tienes ahí con otro colorcito. Ahí está. Los conectores son mecanismos de cohesión que cumplen la función de darle sentido a las ideas, de hilvanarlas, de estructurarlas. Todo es un armazón que tiene sentido global, pero se van construyendo, se van tejiendo. Fíjate, esa función la cumplen los conectores. ¿Ya? Muy bien. Si quieres tomar tu capturita ahí, ¿no? Listo. Ahora analizamos el texto del sociólogo. Pregunta, ¿tendrá la misma estructura? Claro. Presenta su tesis, la cual señala que las dictaduras fueron perjudiciales. Y vienen sus argumentos. ¿Por qué fueron perjudiciales? Porque pisotearon los derechos humanos. Porque los militares no son los ideales, los más capacitados para gobernar. Esa no es su función. Y tercer argumento, porque toda dictadura militar, por ser dictadura, atenta contra la democracia, la vulnera. Ya está, ya está. Qué hermoso, ¿ve? Cómo se teje la estructura de un texto contrapuesto. Cada intervención, tesis, argumento, tesis, argumento, tesis, argumento. Excelente, excelente. ¿Listo? Listo, ¿verdad? Muy bien. Punto de discrepancia. Mira, con otro colorcito para que lo identifiques.
Uno en tesis dice beneficioso, otro dice perjudicial. Argumento, violación de derechos, el otro, violación de derechos. En el primero, la violación de derechos por el miedo, ¿no? Del comunismo. En el otro, la violación de derechos protagonizada por los propios militares. Ahí está el punto de discrepancia. Ese punto de discrepancia es donde las ideas son contrarias. Muy bien. Ahí lo tienes expuesto como tesis y como argumento. ¿Cómo establecemos la tesis a nivel del texto global? No puedes irte a favor ni en contra porque esas eran tesis de cada interlocutor. Si yo quiero la tesis global, simplemente la pongo en tela de juicio. ¿Las dictaduras fueron beneficiosas o perjudiciales? Como pregunta, ¿no? ¿Fueron beneficiosas o no? Y el argumento, si fueron beneficiosas, ¿por qué? Si fueron perjudiciales, ¿por qué? Ahí está. Eso es lo global. Eso es lo global. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si nos preguntan por el punto de coincidencia, ¿en qué están de acuerdo? Así lo haya dicho sutilmente, el general recuerda muertes. Aunque claramente él las pudo atribuir todas al comunismo, pero en su discurso se desliza que las muertes fueron producto de esta lucha. El sociólogo dice que hubo muchas muertes. Por lo tanto, nadie niega las muertes. Si nadie niega las muertes, están de acuerdo. Listo. Ese es el punto de coincidencia, ¿no? De concordancia. Estamos bien, ¿no? Excelente. ¿Cómo vamos hasta acá? Perfecto, ¿no? Perfecto. Allá, otro punto de concordancia que casi se me pasa es que el general muy orgulloso dice que un sector de la población apoyó las dictaduras. Y el sociólogo no niega eso. También está de acuerdo. Claro. Hay sectores que siempre quieren, pues, que haya mano dura a costa de los derechos, con tal de acabar con la delincuencia, en ese tiempo el comunismo. Y por lo tanto siempre va a recibir apoyo hasta la dictadura. Eso es innegable. Y el sociólogo no se cierra en su idea y dice, sí, hubo gente que apoyó su intervención. Otro punto de concordancia, otro punto de coincidencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, extraemos los puntos de coincidencia. Las muertes que hubo, innegable, ambos lo reconocen, y también el apoyo que los regímenes dictatoriales militares tuvieron. Claramente, ahí está, claramente. Muy bien, para recordarte, quiero que le tomes capturita a esto, porque esto es algo que ya vengo repitiendo por lo menos en las 5 últimas clases. Que todavía tengas dificultades para diferenciar cada uno de estos elementos textuales, me preocuparía a estas alturas. Así que no te estoy pidiendo que tomes capturita porque no confío en que los hayas aprendido, sino para que los tengas presentes siempre. Tema, tesis, argumentos. Esto, para todo texto argumentativo, nos va a servir. ¿De acuerdo? Como te dije en su momento, si tú comprendes textos argumentativos, no es menospreciar a los otros textos, ¿ah? No es quitarles su lugar. Pero si tú comprendes textos argumentativos y contestas bien, con los demás te vas a pasear.
Profesor, ¿por qué no leemos cuentitos, fragmentos de adivinanzas? Porque a veces también viene a la prueba. Sería más bien ahí sí, mm, ¿qué término utilizo? Sería menospreciarte. Tengo que darte algo distinto, pues. Repito, si tú dominas la comprensión de textos argumentativos, en narrativos y en expositivos te vas a pasear. No vas a necesitar clase de ello. Aquí está el kit del asunto. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Entonces vamos a darle con nuestros cuestionarios. ¿Ya? Vamos a empezar, no te preocupes. Solo quiero que le tomes otra capturita para este tema en particular. ¿Qué tipo de preguntas te pueden venir? De discrepancia, o sea, que puedas identificar las ideas contrarias en las intervenciones. De coincidencia, como hemos visto, en que están de acuerdo, en que concuerdan sus ideas, dónde está el punto de coincidencia. O algo que hemos visto en la última sesión, reforzamiento o debilitamiento. ¿Con qué idea se refuerza un argumento? ¿Con qué otra idea o alternativa se debilita un argumento? Esas son preguntas de dificultad seria, ¿ya? Pero nada imposible, ¿ya? Nada imposible. Toma tu capturita. Muy bien, excelente. Generalmente, mira, generalmente las preguntas de este tipo suele aparecer en uno de los textos de manera expresa, ¿no? A veces quieres que aparezca en los dos y como no lo encuentras expresamente, crees que solo uno lo manifiesta y ya no es punto de coincidencia o discrepancia, ¿no? Tienes que tener cuidado. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Que no todo va a aparecer literalmente, pues. Mucha información puede ser producto de tu deducción, ¿no? Por ejemplo, en el texto que lo hemos utilizado de modelo, las familias afectadas por las dictaduras militares sufrieron daños psicológicos. Eso solo lo ha dicho el sociólogo, o lo ha dicho también el general. ¿Ah? El general, los comunistas creían en la lucha de clases. ¿Solo el general? Mira, que uno lo haya manifestado expresamente no necesariamente significa que el otro no puede estar de acuerdo con esa idea. Pero en las preguntas vamos a tener cuidado y reparo de cuál es el alcance interpretativo, hasta de cada alternativa. Así que no te hagas un mundo aquí. Esto ya es eh, de un nivel complejo, pero nunca mucho para ti. Nunca mucho para ti. Tómale capturita y vamos a empezar ahora sí con nuestro cuestionario del día de hoy. ¿Ya? Voy a compartir al chat como siempre el cuestionario del día de hoy. Listo. Entonces en el chat ya tenemos el cuestionario del día de hoy. Cuestionario 14. Cuestionario 14. Muy bien. Te recomiendo como siempre que abras tu dispositivo, en tu dispositivo el PDF para que tú puedas tener una lectura individual, puedas subrayar, marcar lo que gustes. Si solo ves mi pantalla, vas a ir a mi ritmo y yo no voy al ritmo tuyo porque voy a un ritmo general, esperando que todos contesten, terminen de leer. Pero quizá alguien aquí le desespere, le dé ansias el que vayamos muy lento. No lo hacemos adrede. Lo que queremos es que todos comprendan. Listo. Vamos a empezar entonces con nuestro cuestionario del día de hoy. Cuestionario 14, texto uno, tres preguntas para este texto. Vamos a ampliar un poquito.
Ahí estamos. Gracias a la última campaña para elegir el nuevo Congreso, he recordado una serie de cuestiones que, considero, vale la pena retomar. Ah, fíjate, alguien está hablando. ¿Por qué los medios organizan este tipo de debate? ¿A qué debate se refiere? ¿Y por qué con un formato que lleva a los clichés, a la confrontación belicosa y a la diferenciación por desvalorización del otro? Si lo que se necesita es articular consensos, ¿por qué no usar un formato que favorezca la conversación, en la que uno de los candidatos propone algo y los otros le agregan, construyen sobre eso, conversan con el objeto de articular ideas para lograr coincidencias? Si finalmente eso es lo que van a tener que hacer en el Congreso, si es que de verdad van a marcar la diferencia, ¿por qué no plantearlo de esa manera? Pausa. Nuestro interlocutor está manifestando una fuerte crítica con los formatos de debate que se han popularizado en los diferentes medios, donde el candidato al Congreso, más que exponer ideas, es más bien el tiro al blanco, porque en estas presentaciones, este candidato es confrontado, a veces desvalorizado, y ello finalmente hace que el público no tenga acceso a las propuestas, sino a las caras. Listo. Él o la congresista individual no tiene ninguna posibilidad de cumplir con lo que promete, porque si promete algo que concierne al Ejecutivo, o sea, a la presidencia, está fuera de su alcance. Y sobre todo, porque él o ella son tan solo uno entre los 130. Necesita 64 más que converjan en la misma propuesta. Y eso demanda ser empáticos, escuchar, acoger, afinar propuestas para encontrar coincidencias, articular voluntades, liderazgo, tener la humildad para aprender de otros. Y, lamentablemente, ese es el perfil de congresistas que no se ven en los debates. Palabra por aquí, converjan. ¿Qué significa? Necesitan 64 más que converjan en la misma propuesta. O sea, que coincidan en la misma propuesta. Profesor, no estoy entendiendo esta parte. Traducción. ¿A qué se refiere la crítica periodística, vamos a asumir? Candidatos al Congreso que hacen propuestas como si fueran candidatos a la presidencia. Ejemplo, me presento como el número uno por el departamento de Ica. Y yo prometo aplicar la pena de muerte a los violadores. Momentito, le diríamos. Señor, ¿usted dónde está postulando? Al Congreso. ¿Y si postula al Congreso? ¿Por qué plantea una propuesta que como congresista solo no lo va a poder hacer? Salvo que usted postule a la presidencia. No, 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 postulo al Congreso. Entonces, señor, ¿qué hace prometiendo algo que no va a cumplir? Es que quiero acabar con esa lacra de la sociedad. Quiero defender al pueblo. Y empieza, pero no va a hacerlo porque no le compete como congresista. Y si quisiera hacerlo, desde un recurso de propuesta legislativa, no tiene ninguna de las cualidades que el crítico está proponiendo. Ser un dialogante político, respetuoso de otras propuestas e ideas, buscar alianzas y con ellas trabajar en proyectos. Bueno, eso ni en la Rosa de Guadalupe pasa. Los congresistas peruanos ni en su propia bancada se ponen de acuerdo. Así que, gran problema, gran problema.
Ojalá, en un futuro no muy lejano, alguno de los medios de nuestro país tenga la imaginación para proponer un formato de conversación en sus programas, a pesar que no tendrá el rating que da el combate, la violencia y el grito. Claro, porque las propuestas se han vuelto un mercado. Quien grita más parece que tiene la razón. ¿Mm? Muy bien, texto sencillísimo. Tenemos tres preguntas para abrir nuestra noche de cuestionario. Tres, vamos. Te concentras y quiero que me escribas en el chat las tres, ¿ah? No que me pongas solo uno, no. Uno tal, dos tal, tres tal, así. Los tres, vamos. Lanzamos. A ver, las tres, las tres. A ver, la tres. Nadie me da la tres. Muy bien. Vamos a empezar a verificar tus respuestas. Dice la uno. De acuerdo con el autor, ¿cuál es el significado de debate que manejan los medios de comunicación? Muy bien, fíjate acá está la palabra. La palabra debate la vamos a destacar por acá. ¿Qué nos está señalando?
que debate hoy en día se ha vuelto una confrontación belicosa. Fíjate, debate, confrontación belicosa. Profesor, no entendí el adjetivo belicosa. Belicosa en este contexto significaría eh, que gusta de la pelea, que gusta del enfrentamiento, que tiene un carácter incluso provocador, ¿no? Beligerante. Entonces, si el debate es una confrontación belicosa, propiamente, ¿qué alternativa se acerca a ello? Diálogo, no, pues. El diálogo no es necesariamente un enfrentamiento. Conversación, tampoco. Deliberación, profe, ¿qué es más fuerte? Deliberación puede ser el debate tradicional como intercambio de ideas, pero lo que aquí refiere que lo que hacen los medios de comunicación es una disputa. Primera alternativa, entonces. Disputa. Muy bien. Dos. En torno a la labor individual de los congresistas, el autor sostiene que necesitan convencer a su partido de sus propuestas. Si su partido es pequeño, no basta. Descartado. No pueden seguir asistiendo al tipo de debates que organizan los medios, pero no es su culpa, pues. El culpable son los medios. Claro, ellos tienen que proporcionar su candidatura. No tienen posibilidad de cumplir por sí solos sus promesas. Claro, y por eso es que, ¿qué dice el autor? Necesita de 64 más. Y como necesita de 64 más, ¿qué cualidades tiene que tener un congresista? Tiene que saber articular voluntades, ser un líder. Mira, mira, mira todo lo que tiene que tener. Entonces, por sí solo no va a poder. No va a poder. Listo. Ahí está, ve. Ahí está. La 3. El argumento central del autor, con el que defiende su postura sobre la labor de los congresistas, es que, ¿qué me han contestado en la 3 y por qué hemos demorado tanto? La D, la D, la D, la C. Ya. A ver, ¿qué dice la C? Es la única distinta. Los medios de comunicación no ayudan al exponerlos siempre a la confrontación, pero está hablando de la labor de los congresistas. Y lo que me dice la C es del candidato al Congreso. Así que descartada la C. ¿Ah? Descartada la C. ¿Te diste cuenta por qué? Porque este habla del candidato. Y la pregunta consulta por la labor congresal, ya no del candidato. Mira, ¿no te diste cuenta? La D que dice, necesitan convencer, generar consensos. Claro, esto de acá, que lo he destacado, estas cualidades son las que un congresista necesita tener. ¿Para qué? Para que alguna iniciativa que ha prometido se pueda cumplir. Listo. ¿Qué tal? 3 de 3 para empezar finos, para empezar bien. 3 de 3, ¿no? Muy bien, profe. Así sí se vale. Así sí, estoy empezando 3 de 3, profe. Antes usted me desmotivaba, empezaba cero de 10. No, no. Estás empezando excelente y vas a continuar así. ¿Ya? Muy bien. Texto número 2. Acá hay 5 preguntas, ¿no? 6. Texto 2. En una sociedad donde parece que el ser feliz debe ser lo normal, difícilmente podemos valorar de manera positiva a la tristeza. Sin embargo, como emoción básica que es, resulta imprescindible para nuestra supervivencia. Así que es importante darle el lugar que merece. Ah, primer párrafo entonces. El tema, la importancia de la tristeza. ¿Mm? La importancia de la tristeza. Estamos añadiendo ahí algo a la idea para que sea redonda. Ahí está el tema, ¿no?
Gracias a la tristeza tendemos a tomar conciencia de las cosas. Nos permite tener un momento con nosotros mismos para así poder analizar lo que está sucediendo en nuestro interior. La intensidad de la misma provoca que nos desconectemos de la racionalidad en relación a lo externo y nos centremos en nosotros, en lo que sentimos y en por qué creemos que lo sentimos. Hay que perder el miedo a conocernos, escucharnos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué te está queriendo decir esta emoción? ¿Mm? La tristeza, entonces, es importante. ¿Por qué? En este segundo párrafo nos está señalando. Porque nos permite tener un momento con nosotros mismos. Ahí está. Ahí está la tesis. Ahí está la tesis. Cómo se va hilvanando el texto. También nos permite ayudar, también nos permite pedir ayuda. Allá. Acá hay un argumento. No vamos a pasar por alto el argumento. A ver. ¿Por qué nos permite tener un momento con nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué nos permite hacer eso? Porque nos permite desconectarnos de la racionalidad. Acá está un argumento. Ahí está. Ahora, también nos permite pedir ayuda. A veces se nos dificulta hacerlo, pero esta emoción hace sentir en nosotros una necesidad de afecto, apoyo, amparo, y nos facilita el camino para poder mostrar esta emocionalidad ante los demás y sentirnos reconfortados. Las personas que nos quieren o tienen una sensibilidad empática en relación a nuestro sentir nos servirán de punto de apoyo racional en cuanto a valorar la situación desde diferentes perspectivas. ¿Ah? Fíjate, ¿ah? Segundo argumento por el que la tristeza es fundamental. La tristeza nos ayuda a encontrar, a detectar la necesidad que tenemos, la necesidad emocional, fíjate. Finalmente, la tristeza nos permite resituarnos en la vida. La propia vulnerabilidad que se siente, que no es debilidad, nos hace tomar conciencia del momento en el que nos encontramos, trascenderlo y dirigir nuestra vida hacia aquello que deseamos. Desde esta perspectiva podemos afirmar que la tristeza promueve la felicidad y que ambas se necesitan mutuamente. La tristeza promueve la felicidad. Esta es una idea concluyente. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa idea. La tristeza promueve la felicidad y ambas se necesitan mutuamente. Excelente. Muchas veces estamos más preparados para entender la tristeza de los demás que la nuestra propia, lo que indica que no nos conocemos lo suficiente, no nos aceptamos tal y como somos, con nuestras subidas y nuestras bajadas, y ahí es donde está el equilibrio emocional realmente, en saber asumir que tenemos momentos de todo. Una expresión común cuando la tristeza hace acto de presencia es el llanto. Llorar es beneficioso para la salud, pues al hacerlo se produce una liberación de adrenalina, hormona segregada en episodios de estrés, y noradrenalina, hormona que actúa como neurotransmisor, que contrarresta el efecto de la adrenalina. La combinación de ambas produce una sensación de desahogo y tranquilidad, pudiendo llevarnos hasta el sueño tras un episodio intenso de llanto. De este modo, se favorece la sensación de bienestar posterior y se convierte en un aprendizaje excelente en cuanto a gestionarnos emocionalmente de una manera saludable. En este último párrafo nos han deslizado incluso la función endocrina
¿no? Hasta la función sináptica de la tristeza. Excelente. Vamos a contestar las preguntitas. Empezamos con la pregunta 4. ¿El mejor subtítulo cuál sería? Profesor, no nos acordamos esto del subtítulo. El título lo podemos formular diciendo una particularidad del tema, profesor, pero el subtítulo ¿a qué se refiere? Para empezar, el subtítulo no tiene que abordar directamente el tema, sino una de sus consecuencias, causas, cualidades. En este caso, analizando el texto, una de las consecuencias directas de la tristeza, que nos lo mencionan de entrada, es el llorar. Entonces, si nos dicen para el último párrafo, el último, ahí está, la presencia del llanto. Mira, la presencia del llanto es beneficioso para la salud. Ahí está. Listo. Ya está, ¿verdad? A ver si coincidimos. ¿Marcaste esa? ¿Sí o no en la 4? ¿Sí o no? Muy bien. Excelente. Ahora sí vamos con preguntas 5 y 6. Si tienes si tienes el cuestionario abierto, puedes seguir avanzando. Acá te pongo tres preguntitas. Preguntas 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Las tres queremos, ¿ya? Las tres queremos. Cinco, 6 y 7.
Muy bien, ya empezaron a dar sus respuestas. Los demás, vamos. Tienes que intentar contestar. No esperes las respuestas. Intenta. Muy bien, vamos a verificar tus respuestas. Pregunta número 5. ¿Qué se puede afirmar sobre la tristeza según el texto? ¿Qué me han contestado en las 5 para atender lo que me han contestado y explicar por qué sí, por qué no? A ver. C, D, C, D, C, D. Ya, solo C, D. Dice la C. Solo a través de ella se puede alcanzar una verdadera felicidad. ¿Te das cuenta de que esta alternativa es absoluta? ¿Por qué es absoluta, profesor? Porque cuando te dice solo a través de ella, la están viendo unitariamente. Solo la tristeza permite tal cosa. Pero yo te destaqué algo. Yo te destaqué algo por acá. Mira, el color. eh, ¿Qué color lo ven? Yo lo veo turquesa, ya. Este color de acá, turquesa. La tristeza promueve la felicidad y que ambas se necesitan mutuamente. El problema con la alternativa C es que te dice solo a través de ella. Este solo a través de ella nos malogra la respuesta. Eso nos malogra la respuesta. ¿Ya? Así que descartada la C. ¿Qué más me están dando en la 5? La A, aparece una nueva candidata, la A ver. De manera física, se transmite principalmente a través del llanto. De manera física, o sea, tú ves llorando a alguien y ya sientes tristeza. Ah, ¿te das cuenta que está sacada de los pelos? Nada, 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 nada. ¿Qué más me han dado? La D. No tiene por qué ser interpretada como una emoción negativa. Excelente, ahí está nuestra clave. ¿Por qué, profesor? Porque la tristeza es necesaria. Y si es necesaria, ¿por qué va a ser negativa? Es que le hemos hecho un prejuicio, un estereotipo. Por eso, por eso. ¿Ya? El texto es lo que nos está señalando. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la 6. ¿Qué me han dado en la 6? C. 6, ¿qué? ¿No hay 6? Ah, ya, sí. 6 me anda C, 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 B, una sola B. A ver, C, ¿qué dice? La intención del autor del texto anterior es analizar el llanto como una expresión químico-hormonal de la tristeza. O sea, todo el texto anterior ha querido analizar el llanto desde un punto de vista químico. ¿De dónde me sacan esta respuesta? ¿De dónde me están sacando la respuesta de las 6? ¿Dónde? ¿Mm? Que, o sea, todo el texto gira en torno a este análisis. Todo el texto. Todo el texto se centra en ese análisis. ¿Mm? Nos están diciendo del texto anterior, ¿ah? No de tal párrafo. Así que cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué más me dicen? La D. Incentivar, o sea, motivar, promover a los lectores a experimentar sin temor alguno la tristeza en grados diferentes. ¿Has encontrado ese tono del autor? Que diga, te invito, estimado lector, que hoy te sientas triste.
porque no hay nada mejor que sentirse así. Recuerda, una horita de tristeza a la semana no hace daño. ¿Ha dicho eso? Nada, ¿dónde ha dicho eso? ¿Dónde nos ha dado lecciones, sugerencias para ir graduando nuestra tristeza y sentirla? En ninguna parte. ¿Qué más me han dado? La B, a ver. Explicar por qué la tristeza es necesaria para la supervivencia de las personas. Listo, excelente. ¿Y por qué es necesaria? Porque es una emoción que nos va a permitir sobre todo entendernos intrapersonalmente. Indagación, autoimagen, autoconcepto. Por eso es necesaria. Las 7 de frente aquí, poco. Tono. ¿Qué era el tono, profe? El tipo de actitud que el autor tenía al momento de señalarnos una idea. A ver, ¿qué me anda en las 7? 7A. 7A, 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 7A. O sea, emotivo. El autor está al borde del llanto. Como habla del llanto, el autor también quiere llorar, profe. Quiere llorar ese autor. No. ¿Dónde percibes emotividad en el autor? Es que, profe, habla de tristeza. No, no seas malo. O sea, me estás queriendo decir que si un autor habla de llantas es llantero. Cuidado. Por hablar de tristeza no hace que su tono sea emotivo. Él te invita a que tú pienses mejor en lo que creías de la tristeza. Y si te invita a que pienses, claramente el tono es reflexivo. Reflexivo. Muy bien. Pregunta 8. Pregunta 8. Pregunta 8. Pregunta 9. Pregunta 8. Pregunta 9. A ver, 8 y 9.
Muy bien. Vamos a verificar tus respuestas. Mira, en la 8 nuevamente enfático con esto. ¿Qué te he dicho de los absolutos? Que tengas cuidado. Profesor, ¿a qué absoluto se refiere? Yo no veo absolutos. ¿Cómo que no? ¿Qué dice acá? Solo, solo, solo. Nadie más puede. Solo la tristeza puede. Dime, ¿en qué parte del texto nos han dicho eso? En la B. Solo. Otro absoluto. Otro absoluto. Solo. De cajón, descartada A y B. Sin mayor explicación, ¿ah? A y B, descartada. De cajón. ¿Por qué me marcas A o B? Ya, repiensa. Hemos bajado de cuatro alternativas a dos. Y dime en la 8 cuál. Ya descartada la A y la B. ¿Ah? Descartada la A y la B. Ya, están dando una diferente. Profesor, se parecen mucho la C y la D. Es más, me atrevería a decir que son idénticas. No, estás leyendo mal las alternativas. A ver, profesor, demuestre dónde está la diferencia de una con otra. Ya. Mira, dado que nos permite tener un momento con nosotros mismos, a este elemento de nuestro enunciado lo vamos a llamar condición. ¿Ya? Esta es una condición. Es lo que nos permite la tristeza. ¿Ya? En la D, la tristeza es una emoción que trae una serie de beneficios y además permite, mira, permite que nos autoconozcamos. Profesor, ¿cómo dice que no son iguales? Si veo la misma condición ahí. Veo la misma condición, profesor. Sí, pero no es todo el enunciado. ¿Por qué? Dice la C, nos permite pedir ayuda y resituarnos en la vida. ¿Qué dice la D? Beneficios y además, o sea, entre las dos, ¿quién es más específica? Te pregunto, ¿la C o la D? La C, porque la D dice beneficios, pero en la C te dicen cuáles son los beneficios. Primer beneficio, pedir ayuda, pedir ayuda. Segundo beneficio, resituarnos en la vida. Segundo beneficio, resituarnos en la vida. Conclusión de la C, por todo ello, es clave para sobrevivir la tristeza. Si yo tengo alternativas que se parecen, en realidad son distractores que el que ha planteado la pregunta me está queriendo hacer caer. Y a veces caemos. Siempre debo de marcar la respuesta más completa. Si tengo dos que se asemejan, hago mi comparativa como he hecho acá. Y la que es más completa, más detallada, la considero respuesta. Así que en la 8 no era ni la A ni la D que me han dicho en mancha, sino es la C. Es la C. ¿Ya? Y te lo he demostrado ahí, elemento por elemento. ¿Ya? Ahí está demostrado. Muy bien, en la 9, ¿qué me han dicho? 9A, 9A, 9A. Hay un rebelde. 9D nos dice. No podemos obviar esa rebeldía. La aplaudimos. 9D. La argumentación del autor se debilita cuando se señala que, dice la D, el crecimiento del hombre es un proceso que se va educando desde la niñez y los padres juegan un papel fundamental para el desarrollo del mismo. ¿Ya? ¿Quiénes son los protagonistas además de la propia persona aquí? Los padres. Mira, vamos a comparar las alternativas que me han dado.
porque de lo que se trata es de que yo te demuestre la respuesta, no que te cante la clave. Eso lo puede hacer cualquiera. Yo tengo que demostrarte con argumentos. Mira, acá el protagonista de que el hombre se forme a lo largo de su vida son los padres, o el padre si quieres. En la que dice, el conocimiento personal es un proceso externo que únicamente se logra con la ayuda de un profesional de la salud. ¿Qué nos están pidiendo? Una idea que debilite todo lo argumentado. Y todo lo argumentado en torno a qué gira. Que yo mismo con la tristeza me autoexploro, me conozco, me autodiagnostico. Ese es el argumento. Ahora, ¿cuál de estos dos es más contundente? Que un padre durante la vida también forme parte de este conocimiento de tuyo o que lo haga un profesional de salud. Obviamente la A es más contundente, porque para indagar nuestra psique humana, un papá no tiene la capacidad profesional de hacerlo, por más que sea papá, pues. En cambio, un profesional de la salud, llámese psicólogo, psiquiatra, sí lo va a hacer. ¿Es un mejor argumento? Claro. ¿Debilita todo lo señalado por el autor? Sí. Y listo. Nos quedamos con la A. Y te demostré por qué no la D. ¿Qué tal? ¿Mm? Profe, ahora sí entiendo por qué contesto mal. Claro, de eso se trata. De eso se trata. Repito, acá no es que yo te dicte la clave, ¿no? Eso lo hace cualquiera. Acá te tenemos que demostrar, ¿ya? Para que tú, cuando leas, trates de hacer un análisis similar. De eso se trata. Listo. Texto 3. Texto 3. En el Perú, las identidades futbolísticas fundacionales se forman en las primeras décadas del siglo XX, con fuerte presencia de elementos semánticos. En efecto, las identidades de los clubes más importantes del país nacen con clivajes en sectores sociales específicos. Palabrita para destacar. Primera palabrita para destacar. De un lado, el sentimiento comunitario de barrio, la cultura urbana afroperuana y la pertenencia a la clase obrera son elementos constitutivos de la identidad futbolística del Club Alianza Lima. Mira, ya nos mencionaron un club en particular, Alianza Lima, y nos han dado a los grupos populares, a los grupos de azulito porque es Alianza, a los grupos populares que más adhesión al club han tenido. ¿Y cuáles son esos grupos populares? La clase obrera, ahí está un grupo, un grupito, la clase obrera, la casta afroperuana. ¿Por qué se le dice afroperuana? Porque tiene ascendencia africana. Y había algo más. Ah, ya, solo eran esos dos, ¿no? Ya. De otro lado, estudiantes universitarios blancos y mestizos de clase media y alta con vínculos con las élites económicas y políticas, son identificados con el Club Universitario de Deportes. Ajá, universitario, otro club, por conocimiento general, club rival del anterior mencionado, club rival del anterior mencionado, y ahí está universitario. ¿Cuáles son sus clases? Las clases de universitario. Élites económicas, o sea, la clase privilegiada. Ahí está. Este se presenta como expresión de juventud moderna, estudiosa y cosmopolita, y por lo tanto, rival principal de Alianza Lima.
La rivalidad entre ambos clubes e identidades tempranas tiene partida de nacimiento. No se trata solo de un encuentro, como el sentido común ha decretado, sino de tres partidos altamente disputados y llenos de controversias, jugados en 5 semanas, 23 de septiembre al 1 de noviembre, para definir el ganador del Campeonato de Selección y Competencia de 1928. Lo interesante es que estos partidos son presentados por la prensa de aquellos años como el choque entre dos formas opuestas de concebir y encarar la vida, cada una de ellas asociada además a estrategias y estilo de juego propios. En opinión de fanáticos y comentaristas deportivos, el Alianza Lima se caracteriza por un juego en el que predomina la habilidad y la destreza con el balón. Ya, característica futbolística del equipo. Característica futbolística del equipo. Habilidad y destreza con el balón. Ahí está. Se trata sobre todo de ganar, pero jugando bonito. La superioridad debe quedar así claramente establecida. Universitario, por el contrario, apela a la rigurosa preparación, la fuerza, el coraje y el esfuerzo físico, para acortar ventajas e imponer condiciones. Ahora, las cualidades deportivas o futbolísticas de Universitario. Nos están diciendo que lo caracteriza rigurosa preparación, la fuerza, el coraje, el esfuerzo físico. Ahí está. Según viejos exjugadores de la época, para enfrentar a la Alianza Lima había que tener empuje, para no dejarlos jugar y hostigarlos hasta ganarles la moral. Versiones encontradas que siempre aparecen cuando se juega un nuevo clásico. Ajá, muy bien. Excelente texto sobre el fútbol y los equipos más populares en el Perú. Vamos a contestar las preguntas. Ahí están. Pregunta 10, 11 y 12. Un texto sencillísimo. No puedes tener mayor dificultad.
A ver, 10, 11 y 12. Muy bien, vamos a verificar nuestras respuestas. Tenemos 10, 11 y 12. ¿Qué nos han dado? A ver, en la 10, coincidencia. A. Hay un rebelde que nos ha dado la C. ¿Cuál sería el título más apropiado? Profesor, ¿cómo establecemos el título ideal para un texto? En primer lugar, el tema nos tiene que quedar claro, porque el título tiene que ser una referencia directa al tema. El título nos puede decir un detalle del tema.
En este caso, ¿cuál sería nuestro tema? ¿De qué nos habla básicamente el texto? ¿De qué nos está hablando? Yo he utilizado los colores y te he destacado el texto no porque quiera perder el tiempo o porque tenga algún tipo de frustración infantil, sino lo hago porque quiero destacar las ideas principales para que a través de ellas lleguemos al tema. He marcado el club y sus cualidades. A esas cualidades, ¿cómo lo puedo denominar? Es aquello, profesor, que caracteriza a un equipo. Ah, si es aquello que caracteriza, con alguna palabra de las alternativas podré nombrarlo. A ver, la A, diferencias puede ser, pero estas diferencias dice solo con respecto a la noción de juego. Y las diferencias entre ambos no solo es de noción de juego, también es una diferencia de las hinchadas. Ajá. Así que diferencias en la noción de juego se queda corto. Una aproximación inicial a la enemistad. Pero enemistad es para enemigos. Estos son equipos deportivos y debería ser rivalidad. La B ya está muy fuera de foco. La C, identidades fundacionales. Ah, identidades. Identidades apunta a dos cosas. ¿Quiénes los seguían? O sea, sus hinchas. ¿Y qué los caracterizaba? Esas son identidades. ¿Y por qué fundacionales? Porque así aparecieron. Así aparecieron. Si tú me contestabas la A, dime, ¿dónde queda la historia en la A? Porque la A puede apuntar a la Alianza y al Universitario de hoy. Pero el texto me ha hablado de Alianza y Universitario de hoy. No, profe. Entonces, ¿por qué me marcas la A? ¿Por qué? Profe, es que es el más completo. No, ya te he dicho, el título surge a partir del tema. El tema es cómo empezó Alianza y Universitario. ¿Cómo empezó? Su origen. Y eso no puedo dejarlo de lado. No puedo dejarlo de lado. Así que, bien claro, ¿no? La C. Listo. Ya, profe, se me chispoteó la 10. Sí, en la 11 te reivindicas. ¿Qué contestaste en la 11? 11C, 11C, 11D, 11C, 11C, 11C. A ver, 11C. ¿Qué se puede contestar? ¿Qué se puede contestar? ¿Se entiende con el texto? Me has dicho la C. 11C. A ver, me dice la C. ¿Ah? ¿Cuál es el mejor estilo de juego? Ahora vamos a contestar. ¿Cuál es el mejor estilo de juego? ¿Por qué necesariamente el de Alianza sería un mejor estilo? A ver, ¿en alguna parte el autor da ese veredicto de que el de Alianza es un mejor estilo? Sí, porque ha hablado de que manejan la destreza con el balón, pero la garra de Universitario, ese es un estilo también. Y en ningún momento ha dicho que es peor que el de Alianza. Así que, ¿cuál es el mejor estilo de juego? No se puede contestar. ¿Ah? No se puede contestar. ¿Mm? A ver, ¿qué sí se puede contestar? Si no es la C, ¿qué otra sí se podría contestar?
Ya, la A. A ver, ¿qué nos dice? ¿En qué año se jugó el primer clásico? ¿Tenemos una fecha? No estoy seguro. Fechas, ¿dónde hay? A ver, años tiene que ser, ¿no? Año, año. Acá hay un año. No se trata solo de un encuentro, como el sentido común ha decretado, sino de tres partidos altamente disputados y llenos de controversias, jugados en 5 semanas, 23 de septiembre al 1 de noviembre, para definir el ganador del campeonato de selección y competencia. Ah, claro, sí, este fue el primer clásico. Entonces, sí, sí tiene respuesta la A. Esta sí se podría contestar. Esta sí se puede contestar. Fue el año 1928. Ya está. ¿Mm? Estuvo ahí, ¿eh? Estuvo ahí. Y la 12. ¿Cuál no es una intención del autor? ¿Cuál no es una intención del autor? ¿Qué me has contestado en la 12? 12D, 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 12A, 12D. A ver, la A. Describir, sí describe. Describe cómo es el juego de Alianza y la U, así que no puede ser la A. Explica, sí, explica cuál es el origen de las hinchadas. Informa, sí. Critica, dice, tal equipo juega mal, tal equipo juega bien. No, claro, acá está la respuesta. Ahí sí la atiné, profe. Muy bien. Excelente. Y la última de este texto, 13. ¿De qué manera podría continuar el texto? A ver, ¿de qué manera podría continuar el texto? 13, 13, 13, 13, 13. ¿De qué manera podría continuar el texto? 13, la D, a ver. Detallando cómo los contrastes aún pueden apreciar. Claro. Si es que nos han dado una visión histórica, lo ideal es que se llegue hasta nuestros días, ¿no? Para tener una visión global del fenómeno clásico peruano, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos con el texto 4. Texto 4.
Entrada principal de Manolo. La lengua de señas peruana, por sus siglas LSP, es una lengua indígena peruana creada por la comunidad sorda en nuestro país. Como con todas las lenguas, a partir de ellas se construyen la identidad, la cultura, el conocimiento ancestral, las tradiciones y las prácticas sociales de sus usuarios. Ha habido personas sordas en todos los momentos de la historia humana y en todas partes en que éstas han formado una comunidad. Una lengua de señas ha surgido, con una gramática compleja y rica, capaz de ser un eficaz vehículo para el pensamiento y la comunicación de todos los temas posibles. Aunque la caracterización anterior es obvia para los especialistas, al punto de que a alguno le podría parecer extraño que tenga que recordarse, en el Perú, lamentablemente, la lengua de señas peruana no cuenta con suficiente reconocimiento por parte de los decisores de políticas públicas e incluso la comunidad académica, a pesar de ser una lengua oficial, que está respaldada por la Ley 29535. Hasta el momento, los textos especializados o de divulgación que listan las lenguas peruanas no la incluyen, ni es atendida por los responsables de la política lingüística nacional. Y hay, y hasta hay quienes rechazan su incorporación oficial al grupo de las lenguas originarias o indígenas peruanas. Por supuesto, la educación de la persona sorda en nuestro país está todavía estancada en el viejo paradigma clínico oralista. Los niños sordos y las niñas sordas en el Perú no reciben oportunamente acceso a la lengua de señas y quedan así privados de oportunidades valiosas para su desarrollo, lo que constituye un acto de negligencia que vulnera sus derechos básicos como personas. Comentario de Lilian. Considero que es necesario incluir a la lengua de señas peruana en todas las actividades de lenguas peruanas y que sea considerada dentro de la política lingüística del país. Lo que me parece equívoco, ese término significa equivocado, es atribuirles el adjetivo de indígena, pues el adjetivo en sí mismo implica una serie de derechos territoriales y civiles específicos, como por ejemplo la revitalización de una lengua ancestral. Esa es la definición de la lengua indígena que maneja la ley de lenguas, cuyos objetivos están pensando en grupos nativos del país. Esta norma plantea diversas medidas para que el Estado implemente los derechos lingüísticos entre ellas. Define la política nacional para la promoción, conservación, recuperación y uso de lenguas originarias. Muy bien, un texto en el que ya tenemos puntos de vistas encontrados, tal como hemos visto en la teoría al inicio. Vamos con la pregunta 14, 15, 16 y 17. Si tienes tu cuestionario, en tu propio cuestionario. Si no, te presento por aquí la mayor cantidad de preguntas posibles. Muy bien, 14, 15 y 16.
Vamos verificando. Vamos verificando. 14. 14. Coincidente. 14. ¿Cuál es el punto central de discrepancia entre Manolo y Lilian? Clarito, ¿quién ha dado ese punto de discrepancia? ¿Lo ha dado Manolo? No, lo ha dado Lilian. Y mira que te lo voy a demostrar como siempre. Mira, ¿dónde está el punto de discrepancia que Lilian expone? Acá está. Lo que me parece equívoco es atribuirle el adjetivo de indígena. Listo. Con eso ya tendrías que haber contestado bien. ¿Y qué significa contestar bien en la 14? Alternativa D. Excelente. ¿Así lo has hecho? Felicitaciones. ¿Estás atento? Muy bien. 15. B y C. 15. B y C. A ver, ¿por qué me han dado la C? Coinciden. La ley de lenguas reconoce adecuadamente. No, pues, la C ni hablar. La C ni hablar. Porque no lo ha hecho todavía. No lo ha hecho. Ambos piden que lo haga. ¿Y qué dice la B? Debe ser. Debe. Ahí está. Debe. Listo. Atentos, ¿ah? Algunos están en onda. Excelente. 16. Los pueblos indígenas son sociedades y comunidades culturalmente diferentes. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están inextricablemente vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. ¿A quién le resultaría más útil incluir la definición anterior en su argumentación? O sea, para que refuerce esa idea que me han dicho en la 16. La B, la B. A Manolo para complementar la idea de que la lengua de señas peruana debe incluirse dentro de las lenguas peruanas. Pero hay un detalle acá, el factor tierra. ¿Y el factor tierra en quién es un problema? En la definición de la lengua indígena. Pero si Manolo está a favor, ¿por qué tendría eso que incluirse si es que él ya lo está señalando? ¿Por qué tendría que hacerlo? La B, no, ni hablar. Ni hablar la B. Recapitula. Si habla del factor tierra y la lengua de señas peruana no tiene ese factor tierra en sus hablantes, ¿a quién le ayuda ese argumento? Claramente a Lilian. A ella le ayuda para que no sea considerada lengua indígena. Porque toda lengua indígena, ¿qué tiene? Toda lengua indígena, ¿qué tiene? Tiene este elemento, fíjate acá. Acá está. Mira. Derechos territoriales y civiles muy específicos. O sea, no existe lengua indígena sin un derecho territorial. Eso es clarito. Así que a Lilian es a quien le va a ayudar. Y finalmente la pregunta 17. ¿Qué idea emplea Manolo para sustentar que los derechos de las personas sordas son vulnerados? Manolo, ¿qué utiliza? A ver, ¿qué nos dice aquí en la parte final? Los niños sordos y las niñas sordas no reciben oportunamente el acceso a las lenguas de señas. Ya está. Con eso ya tienes la clave. Pero quiero leerla en tus alternativas. Quiero leerla en tus alternativas. Ya nos lo dio Natalie. ¿Alguien más? ¿Se dio cuenta o no? Listo. 17D. Y ya estamos. Y ya estamos. Muy bien. Hemos concluido hasta ahí. Tienes material para que sigas practicando. Tienes material para que sigas practicando. Disculpen que no haya estado a un ritmo adecuado.
sino que tengo una bronquitis que me impide hablar de manera continua. Bueno, mis palabras finales de agradecimiento, sobre todo por su eterna paciencia ante postergaciones, ante reprogramaciones. Sé que molesta, ¿no? También como estudiante de un posgrado que yo pueda tener por ahí, si pasara, me incomodaría. Pero créanme que nunca lo he hecho bajo la idea de no brindar la clase, sino básicamente por situaciones muy extremas. En verdad, este espacio me hace sentir reconfortado porque el docente que quiere seguir aprendiendo es el docente que va a cambiar la educación en el Perú, al margen de las metas personales y profesionales. Tan alicaída nuestra educación necesita de un docente que esté en permanente aprendizaje. Y eso es lo que debemos siempre ofrecer a nuestros estudiantes, cualquiera sea nuestro escenario. Si con ello estamos bien, lo demás va a caer por su propio peso. Usted rendirá un examen y como está preparado, obtendrá lo que merece. Así que, estimados colegas, les reitero el agradecimiento por su eterna paciencia y si nos encontramos nuevamente en escenarios virtuales, la dicha será mía. De lo contrario, ha sido un gusto compartir estas semanas con ustedes. Me voy contento. Así que, permiso, cuídense muchísimo. Excelente, profesor Elías. Muchísimas gracias por ese aporte significativo que ha tenido durante todo este año con nuestros colegas que vienen preparándose para nombramiento docente. Como todo profesional persiguen un sueño y ese sueño inmediato es ingresar a la carrera pública magisterial. Usted, al igual que otros de nuestros capacitadores, ha aportado seguramente de manera significativa en esta preparación, en esta persecución de sus objetivos. Yo sé que los colegas al momento de enfrentarse al examen va a recordar mucho no solamente de usted, sino de todos los participantes. En nombre de nuestra institución, el más sincero y eterno agradecimiento, profesor Elías, por haber formado parte del equipo de capacitadores de este año 2025 y seguramente ya estaremos comunicándonos con usted para poder coordinar para el siguiente año, ¿no? Entonces, muchísimas gracias una vez más en nombre de todos los colaboradores y en nombre también de todos los colegas quienes han formado parte de esta preparación. Una vez más, el infinito agradecimiento y sigamos para adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz Navidad para todos, Feliz Navidad. anticipada. Cuídense.